Soy Rogelio Ocampo Cardona y en este video voy a enfocarme en el concepto de hibridación sp3 aplicado a carbono, oxígeno y nitrógeno. Y a través de este video y en la medida que vayamos progresando en este tipo de conceptos, iremos logrando el objetivo de predecir cualitativamente la geometría en moléculas orgánicas sencillas. Recordemos de videos anteriores que los orbitales atómicos son funciones matemáticas, son el soporte matemático de la teoría de la mecánica ondulatoria. En el video anterior hice énfasis en que el concepto de hibridación es un abordaje matemático, es un concepto teórico que se refiere a la mezcla matemática de orbitales atómicos puros para obtener orbitales híbridos, o sea, funciones matemáticas modificadas que compaginan mejor con el abordaje matemático de las geometrías moleculares. Estamos familiarizados en química orgánica con diversas geometrías, particularmente la geometría lineal de los alquinos, la geometría triangular plana en los alquenos y en los compuestos aromáticos, y la geometría tetraédrica en general en los alcanos. Es importante que nos centremos en la geometría carbono por carbono. En el caso del alquino, entonces, si miramos carbono 1, tiene geometría lineal, ángulo de 180 grados. Si miramos el segundo carbono, también geometría lineal, 180 grados. De igual manera en el alqueno, en el etileno, carbono 1, forma triangular plana. En el segundo carbono, forma triangular plana. Lo mismo en la molécula aromática, carbono por carbono. Y en el caso de los alcanos, entonces carbono por carbono, forma tetraédrica. Entonces en el etano, carbono 1, forma tetraédrica, carbono 2, forma tetraédrica. En el propano, carbono 1, forma tetraédrica, carbono 2, forma tetraédrica, carbono 3, forma tetraédrica, y así sucesivamente, como también en el ciclo hexano y demás alcanos que hay en la naturaleza. Recordemos entonces que con átomos pequeños, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, tiene sentido el abordaje matemático para tres tipos de hibridaciones: hibridación sp3, hibridación sp2 e hibridación sp, sobre lo cual entré en detalle en el video anterior. En este video me voy a enfocar exclusivamente en la hibridación sp3. Entonces les recuerdo que en el abordaje matemático las funciones atómicas puras, los clásicos 2s, 2px, 2py, 2pz, sufren una mezcla matemática, se someten a una mezcla matemática dando lugar a orbitales híbridos llamados sp3, que ya no apuntan hacia los ejes x, y y z como los orbitales 2p, sino hacia los vértices de un tetraedro. Y entonces este modelo matemático es el modelo apropiado para entender las moléculas tetraédricas, las moléculas piramidales y las moléculas angulares. Veamos, por ejemplo, en el caso del carbono, número atómico 6, o sea, 6 protones en el núcleo, y en consecuencia también debe tener 6 electrones. 2 electrones del core. Hemos sido muy enfáticos en que el core es poco significativo a la hora de analizar formación de moléculas, y los electrones más significantes en la formación de moléculas son los electrones de capa externa. Entonces esos 4 electrones, vamos a hacer la configuración electrónica, los vamos a escribir en el estricto orden de energía según la energía de los orbitales atómicos puros. Entonces tenemos los 2 electrones del core, 1s2, que no los estoy escribiendo en esta imagen, 2s2, 2p2. Ahí están los 4 electrones de valencia del carbono. Y recordemos entonces que por la geometría de 90 grados, unos y otros los orbitales p, uno esperaría entonces que con cada orbital
se formara un enlace con el átomo de hidrógeno y en consecuencia los enlaces serían enlaces de 90 grados, ángulo de 90 grados. O la otra situación, como los dos electrones en S están completamente apareados, no estarían en condición matemática para calcular el enlace covalente, y en ese caso la molécula formaría un carbeno con dos hidrógenos. El carbeno se forma pero no es ángulo de 90 grados, y el carbeno es una molécula excesivamente inestable, es una molécula fugaz que solamente se forma como intermediario en fracciones diminutas de segundo. Para entender mejor y que sea más coherente la verdadera geometría, que como les vengo diciendo es geometría tetraédrica, entonces la hibridación sp3 es el modelo matemático que resuelve estos inconvenientes. Y entonces, una vez aplicamos la mezcla matemática de orbitales puros para dar orbitales híbridos, entonces hacemos la redistribución electrónica de los 4 electrones de valencia del carbono, y por principio de máxima multiplicidad de Hund tendremos entonces 4 electrones desapareados con spin paralelo sobre las 4 funciones híbridas sp3 que se han producido matemáticamente. Entonces ahora la función de probabilidad para cada uno de los electrones ya va a estar apuntando hacia los vértices de un tetraedro, como lo vemos en esta figura, y de esta manera entonces ahora sí podemos entender claramente y se pueden hacer cálculos matemáticos con mucha coherencia de por qué la molécula de metano tiene esa forma tetraédrica, como lo estamos mirando en las imágenes de la parte superior. Entonces, con cada electrón entendemos la formación de enlace covalente con átomos de hidrógeno formando molécula con geometría tetraédrica. Entonces aquí tenemos también la figura del modelo para entender mejor la forma tetraédrica, y aquí tenemos la figura utilizando orbitales híbridos. Recordemos entonces que cada uno de estas figuritas son la representación de los orbitales híbridos sp3 del carbono, y la interacción matemática, esto también es un cálculo matemático computacional llamado solapamiento. De nuevo es una figura teórica, una figura matemática, solapamiento. Entonces, por solapamiento de orbitales sp3 de carbono con 1s de hidrógeno, se forma una nueva función matemática con la que se le calcula la energía a los electrones que están atraídos simultáneamente por un núcleo de carbono y un núcleo de hidrógeno. Y lo mismo decimos para los otros 3 enlaces: solapamiento sp3 de carbono con 1s de hidrógeno, y lo mismo con los 4 enlaces. Veamos entonces esta figura, este concepto aplicado a la molécula de etano. Entonces ahora ya se trata de que juntemos 2 átomos de carbono. Entonces, una vez más, tenemos un átomo de carbono ya con sus funciones matemáticas híbridas después de la mezcla matemática de orbitales, y en el otro carbono tenemos igualmente las 4 funciones matemáticas híbridas resultantes de la mezcla. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es matemáticamente, como simulación matemática, en este caso gráfica, vamos a juntar esos 2 carbonos. Entonces la idea es que juntemos esos 2 tetraedros. Esta figura que acabo de mostrar, matemáticamente hablando o teóricamente hablando, es la representación de lo que se llama el solapamiento sp3. Entonces, el enlace carbono-carbono lo entendemos por una interacción matemática computacional entre un orbital sp3 de carbono y un orbital sp3 de un segundo carbono. Entonces, nuevamente, como les decía antes, esto matemáticamente se llama un solapamiento, y con la nueva función matemática que calcula el computador, entonces se estima la energía
de los electrones que están atraídos simultáneamente por dos núcleos de carbono. Falta solamente representar las interacciones con los orbitales atómicos de los hidrógenos. Entonces los que tenemos ahí son orbitales 1s, y aquí lo que estamos entonces es representando los respectivos solapamientos. Entonces enfatizo en que un solapamiento es de nuevo un cálculo matemático computacional que se hace con la función matemática híbrida sp3 de carbono con la función matemática pura 1s de hidrógeno. Igualmente, en el caso de los otros dos enlaces del primer carbono, y de la misma manera para el enlace de las tres uniones, las tres ligaduras carbono-hidrógeno del segundo carbono. Entonces hago énfasis en que el enlace carbono-carbono se entiende matemáticamente como un solapamiento de orbitales sp3 de carbono con sp3 del otro carbono, y los enlaces carbono-hidrógeno matemáticamente hablando se entienden como solapamientos sp3 de carbono con 1s de hidrógeno. Y entonces la figura utilizando fórmula estructural desarrollada, y la figura utilizando la imagen de los orbitales, y la figura del modelo coinciden en la apreciación geométrica. Veamos de la misma manera cómo podemos entender matemáticamente o computacionalmente la molécula de propano. Entonces ahora ya tenemos tres carbonos, y una vez más lo que tenemos es sencillamente que juntar tres tetraedros, un tetraedro de cada átomo de carbono. Entonces aquí tenemos las cuatro funciones matemáticas híbridas sp3 del primer átomo de carbono, las cuatro funciones matemáticas híbridas sp3 del segundo carbono, y las cuatro funciones matemáticas híbridas sp3 del tercer carbono. Y ahora se trata simplemente de hacer el respectivo solapamiento. Entonces, una vez más, entendemos que los enlaces carbono-carbono matemáticamente son el resultado de la interacción matemática o solapamiento de orbitales sp3 de carbono con orbitales sp3 de carbono. De igual manera, el segundo enlace carbono-carbono es el resultado matemático del solapamiento sp3 de carbono con sp3 de carbono. Y falta solamente el solapamiento con los orbitales atómicos puros 1s de los átomos de hidrógeno, y de tal manera que lo mismo que en el metano y lo mismo que en el etano, entonces los enlaces carbono-hidrógeno se entienden matemática o computacionalmente como resultados de la interacción matemática o solapamiento de orbitales sp3 de carbono con 1s de hidrógeno, lo mismo para todos los enlaces carbono-hidrógeno en la molécula. Tenemos entonces claro que los átomos de los extremos se coordinan a 3 hidrógenos, y los átomos del cuerpo de la molécula se coordina a 2 hidrógenos para un número total de coordinación de 4, los 2 carbonos y los 2 hidrógenos. Si seguimos este mismo proceso adicionando más y más y más y más carbonos, pues sencillamente lo que estamos haciendo es entender matemática o computacionalmente hablando la formación de cada uno de los alcanos. Entonces recordemos que de aquí en adelante ya seguirá el de 4 carbonos butano, luego el pentano, hexano, y así sucesivamente. Y como les decía antes, entonces la fórmula estructural desarrollada, la figura utilizando orbitales híbridos y el modelo matemático, entonces nos muestran la coherencia que hay entre este abordaje matemático y las verdaderas formas moleculares que adoptan este tipo de moléculas. Vamos ahora a la hibridación, al concepto de hibridación sp3 en el átomo de oxígeno. Sobre esto ya hablamos en el video anterior. Entonces, una vez más,
el agua no forma ángulos de 90 grados como uno esperaría que fuera si se usaran las funciones originales, los orbitales atómicos puros para formar este tipo de enlaces. Por consiguiente, la distribución electrónica, ya considerando la mezcla de orbitales, formando orbitales híbridos, entonces nos quedaría de los 6 electrones de valencia del oxígeno, entonces nos quedarían 4 electrones en 2 funciones híbridas sp3 y nos quedarían 2 electrones desapareados con spin paralelo en las otras 2 funciones híbridas sp3, y de nuevo entonces imaginaríamos el átomo de oxígeno con sus respectivos electrones dirigidos hacia los vértices de un tetraedro, y eso nos hace entender entonces, o nos da mucho mejor idea de por qué la molécula de agua es angular. Y una vez más, entonces por solapamientos sp3 de oxígeno con 1s de hidrógeno, entonces entendemos la formación de los enlaces oxígeno-hidrógeno formando molécula angular. Ahora, la idea es que hagamos un ejercicio de cómo es que se forman moléculas de alcoholes. Hagamos el ejercicio con la molécula del alcohol más pequeño que hay, que es el metanol. Ahora se trata simplemente de que juntemos un átomo de carbono con un átomo de oxígeno. Entonces traemos el ejercicio del metano y traemos el ejercicio del agua y hacemos un ejercicio completamente análogo. Entonces, una vez más, tenemos acá las 4 funciones matemáticas híbridas sp3 correspondientes al átomo de carbono, una para cada electrón, formando sistema tetraédrico. Y para el oxígeno, de igual manera, tenemos las 4 funciones matemáticas híbridas sp3, 2 de ellas para los respectivos 2 pares electrónicos y las otras 2 para los respectivos electrones que van a formar los enlaces covalentes con el carbono. Entonces, una vez más, se trata de juntar el tetraedro correspondiente al carbono con el tetraedro correspondiente al oxígeno, y de esta manera entonces cada uno de estos 3 electrones sería para formar enlaces con el hidrógeno. Ahí estaría la formación del CH3 con este electrón y este electrón, entonces se haría la formación del enlace carbono-oxígeno, y finalmente con este electrón se haría el enlace oxígeno-hidrógeno. De tal manera entonces que el enlace carbono-oxígeno en el metanol y en cualquier alcohol es el resultado matemático computacional de un solapamiento o una interacción matemática sp3 de carbono con sp3 de oxígeno. El enlace oxígeno-hidrógeno, matemática o computacionalmente hablando, entonces se concibe como la interacción matemática o solapamiento de un orbital sp3 de oxígeno con un orbital atómico 1s de hidrógeno. Los enlaces carbono-hidrógeno, como ya lo vimos en el resto de moléculas hidrocarbonadas, serán el resultado matemático o computacional de el solapamiento de un orbital sp3 de carbono con un orbital 1s de hidrógeno. Y los 2 pares electrónicos de no enlace que escribimos para los átomos de oxígeno serían pares electrónicos calculados con funciones matemáticas híbridas sp3. Cada uno de estos 2 pares en los alcoholes, lo mismo que en el agua, serían, desde el punto de vista de esta teoría, serían orbitales con característica matemática de orbitales sp3. De similar manera podemos imaginar la formación de una molécula de éter, y en este caso tomo como ejemplo el éter más pequeño, que es el éter metílico. Entonces, de nuevo, ahora lo que tenemos es 2 carbonos coordinados a un átomo de oxígeno central. Entonces, de nuevo se trata de
la unión de el tetraedro del primer carbono con el tetraedro del oxígeno con el tetraedro del carbono de la otra punta. Entonces sobre esto pues ya hemos hablado suficientemente, de tal manera entonces que por enlazamiento covalente del un electrón de carbono con un electrón de oxígeno podemos formar entonces el primer enlace carbono-oxígeno. El segundo electrón desapareado del oxígeno con uno de los electrones desapareados del carbono, entonces formamos el segundo enlace oxígeno-carbono, y los demás enlaces carbono-hidrógeno de la misma manera como ya se mencionó en los ejemplos anteriores. De esta manera entonces entendemos ambos enlaces carbono-oxígeno como el resultado matemático o computacional o interacción matemática o solapamiento, como lo querramos llamar, de orbitales sp3 de carbono con sp3 de oxígeno, sp3 de carbono con sp3 de oxígeno con sp3 de carbono. Los enlaces carbono-hidrógeno entonces serían el resultado matemático o solapamiento de orbitales híbridos sp3 de carbono con 1s de hidrógeno, lo mismo todos los demás enlaces. Y los dos pares de no enlace del oxígeno entonces serían pares con característica matemática de orbitales híbridos sp3. Aquí el ángulo ya no sería tan cerrado de alrededor de 104 o 5 grados como en el agua, sino que sería un ángulo mucho más abierto por la repulsión mutua de estos grupos, que ya son grupos más grandes que un simple par electrónico. En el caso del átomo de nitrógeno ya lo habíamos mencionado en el video anterior, entonces rápidamente recordamos que la forma de la molécula termina piramidal y los enlazamientos nitrógeno-hidrógeno simplemente se entienden como interacciones matemáticas o solapamientos sp3 de nitrógeno con 1s de hidrógeno, lo mismo los otros enlaces nitrógeno-hidrógeno, y el par de no enlace se entiende como un par con característica matemática de orbital híbrido sp3 de nitrógeno. Entonces, si vamos a imaginar matemáticamente o computacionalmente la formación de la molécula de metilamina, se trata simplemente de que juntemos el tetraedro del carbono con el tetraedro del nitrógeno. Entonces, una vez más, aquí tenemos las cuatro funciones matemáticas híbridas sp3 del carbono, y acá en la parte superior tenemos las funciones matemáticas híbridas sp3 de nitrógeno. Entonces ahora lo que estamos es simulando gráficamente la interacción matemática o solapamiento sp3 de carbono con sp3 de nitrógeno. Ahora los orbitales 1s de los respectivos átomos de hidrógeno, y entonces finalmente lo que queremos decir con esto es que los enlaces carbono-hidrógeno son el resultado del solapamiento o interacción matemática de orbitales sp3 de carbono con orbitales 1s de hidrógeno, lo mismo los otros enlaces carbono-hidrógeno. De igual manera, los dos enlaces nitrógeno-hidrógeno son el resultado matemático o computacional de orbitales híbridos sp3 de nitrógeno con 1s de hidrógeno, y el par electrónico de no enlace, una vez más, es un par que tiene característica matemática de orbital híbrido sp3. Y esta figura que acabamos de representar utilizando orbitales es completamente coherente con la fórmula estructural de la metilamina con par electrónico de no enlace, y también es coherente con un modelo obtenido computacionalmente de la molécula de metilamina.